Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga a todos mis hermanos que están ahí en el Facebook. Estaba terminando un matecito porque el Señor hoy me ha dado una palabra para traerle a la iglesia de Cristo, al cuerpo, a todos los hermanos de la congregación, no solo de la congregación Esperanza para la Familia, sino para todos los familiares, amigos, los que se conecten en este tiempo, puedan recibir una palabra del Padre confirmada. Amén. Y importante que hoy tengamos un corazón dispuesto, un corazón abierto a lo que Dios hoy me ha, a través de la oración, a través de buscar en Él, me ha mostrado, me ha enseñado. Amén. Por eso me gozo en su palabra, me gozo en los que se están conectando también. Ahí bendigo a David Gaspo, amén, un hermano y amigo en Cristo, que siempre está ahí a la brecha, expectante a la palabra. Bueno, bendigo a todos los que se están conectando, bendigo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y bueno, y antes de arrancar esta enseñanza bíblica, voy a hacer un tiempo de oración. Usted en su casa ahí me puede acompañar también a orar un tiempo, 1 minuto, 2 minutos de oración. Cierre los ojos como quiera, pero ore desde su corazón. Saludos y bendiciones a Chuni Ramírez. Señor, hoy te doy gracias en esta hora por este tiempo, Señor, que tú no solo a mí, sino a todos aquellos que son hijos tuyos, Señor, le da la oportunidad que a través de las redes sociales podamos predicar la palabra del Señor, de Cristo, para conocer quién es nuestro Dios vivo y verdadero. Amén, el que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, Padre. Hoy por eso queremos bendecir, Señor. Hoy nos gozamos, nos alegramos con mi familia, amén, con todos los que están ahí en el Facebook, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo hoy venga, intervenga a través de esta palabra, que el Espíritu Santo empiece a usar mi boca, a usar mi lengua, a usar mi espíritu para que hoy transmita un mensaje poderoso, Señor. Un mensaje de esperanza, de alegría, de revelación. Que hoy, como dice la palabra, que el Espíritu Santo, Señor, es la unción que todo nos enseña. Por eso te pedimos que hoy nos enseñe, nos corrija, nos redarguya y nos instruya en toda justicia, Señor, para ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, Señor. Gracias, papá. Espíritu Santo, toma gobierno, control, y que seas tú el que convenza hoy tanto a mí, a los que escuchamos por esta palabra, que nos esté convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Espíritu Santo, que nos haga recordar todo lo que Cristo habló, lo que Cristo enseñó, y nos guía a toda verdad y a saber las cosas que han de venir en estos tiempos, tanto para mi vida, para mi familia, para Esperanza, Santa Fe y toda la Argentina y la tierra, Señor, porque como dirigiste un día a tu papá, le dijiste a través del ángel de Jehová a Abraham: ¿acaso le he de encubrir a Abraham lo que ha de venir a Sodoma y Gomorra? Hoy el Señor dice que a sus hijos le revela todas las cosas, Señor. Por eso te agradezco y bendigo, Señor, este tiempo que podemos pasar en tu presencia, Señor. Bueno, yo quiero invitarlo ahí, si tiene su palabra, si tiene la Biblia, la versión que tenga le va a servir. Yo lo invito que busque el libro, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27. Me dice, vamos a leerlo mejor, el versículo 22, San Juan 6:22, amén. En esta enseñanza bíblica, célula, como usted le quiera llamar, hoy abra su corazón a entender la palabra y esté atento, amén. Dice, tenía otra palabra, hoy yo había mandado un mensaje, quiero pedirle disculpa, perdón, que iba a enseñar sobre, acuérdense que la enseñanza anterior habíamos hablado sobre las señales en Egipto que hizo Moisés y Aarón a Faraón, y hoy yo había mandado un mensaje de que iba a hablar de las dos plagas, las dos primeras plagas que vinieron sobre Egipto conforme a los tiempos que hoy están pasando, pero eso lo vamos a dejar para el martes, que estábamos dando también la enseñanza. Pero hoy el Señor, a raíz de estar
meditando en un sueño, hablando con una hermana, hablando con mi esposa, amén, y sobre todo con el Señor. El Señor me trajo revelación, me trajo esta palabra, y bueno, quería leerla, contarle el sueño y todo lo que el Señor quiere que hoy compartamos, porque esta palabra es para todo, amén. Ahí bendigo a Jesús Gaspo también, que se suma, y a todos los que están ahí escuchando. Vamos a leer San Juan, capítulo 6, 22, dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni su discípulo, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre les dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces vemos aquí en este capítulo donde Jesucristo anteriormente, si ustedes leen del capítulo 26, habla que Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces y le dio de comer a más de 5.000 personas, y todos comieron y se saciaron. Y luego dice que Jesús con sus discípulos pasaron al otro lado, a Capernaum, en una barca, y donde Jesús caminó por las aguas, subió a la barca y pasaron. Y dice que al otro día este pueblo que había comido, estas 5.000 personas que comieron del milagro que hizo Jesús, 5.000 peces, que multiplicó el pan y los peces, amén. Dice que al otro día se levantaron y como no estaba Jesús, subieron una barca y lo buscaron. Fueron a buscar a Jesús y lo encontraron al otro lado de Capernaum. Amén. Y el Señor me hablaba que en este tiempo, hoy es el tiempo de que la gente está buscando a Jesús. Como dice el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni su discípulo, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hoy, a raíz de este virus, de todo lo que está pasando, amén, que ya más de uno ha escuchado lo que se habla en la televisión, en WhatsApp, en Facebook, y tantos mensajes que andan ahí, amén. Sabemos todo lo que se habla de este virus, que fue creado ahí en China o en Estados Unidos, etcétera. Hay tantas cosas, bueno, que hoy no me quiero centrar en eso, porque hoy vemos que todas enseñanzas se están centrando en lo que estamos pasando hoy, pero hoy Dios me mostró una realidad de lo que nos tenemos que centrar, amén. Entonces es un tiempo que hoy todos están buscando del Señor, amén. Todos están buscando del Padre, amén. Y yo tenía un sueño, quería contarle el sueño que tuve,
que lo tomé de menos, no lo entendí más o menos, lo conté a mi esposa nada más y no se lo conté a más nadie, de que yo iba, se lo resumo rápido, en sí en qué me enfoco en el sueño, que iba con otros hermanos y entramos como a un campo que había canchas de fútbol y que nos íbamos a pescar, estábamos buscando a otro grupo de amigos y nos encontramos y en ese camino que íbamos ahí, yo encuentro sería, acá los tengo, algo así, igualito así, sería el forro de una Biblia, amén, con cierre, todo así, o la cobertura de una Biblia, amén, que estaba tirado ahí en el pasto. Y yo la agarro y en el sueño digo, se olvidaron de esto, qué raro que no dejaron la Biblia. Se olvidaron de la Biblia y se fueron. Y bueno, y justo miro para adelante, para arriba y veo que venía todo nublado y a un costado venía todo negro así como... Venía todo negro como cuando viene del sur la tormenta para llover, pero se había hecho una forma de huracán así, de un huracán que venía algo redondo, negro, así que venía una flor de tormenta terrible. Y yo le digo a los otros, no, vámonos, vámonos a nuestra casa y salimos corriendo, huyendo. Amén. Y bueno, y meditando en los sueños, y hoy justo por algo con una hermana estuvimos hablando del sueño y con mi esposa, y después bueno, orando con el Señor, me mostraba para mí, me daba esta palabra y me llevaba a la verdad del sueño, que muchas veces podíamos pensar miles de cosas, pero yo pensaba una cosa u otra, de todas formas, pero el Señor en la intimidad, en la oración, antes de empezar a estar orando, el Señor me decía que cuando yo iba caminando, amén, solo me estaba hablando a mí. Más allá que había gente, yo fui el que me paré y encontré el forro de una Biblia vacía, amén, diciéndome, y esto que representa la cobertura de la Biblia, amén, diciéndome a mí que yo tenía la cobertura de Dios, amén, que yo tenía la cobertura de Dios, tengo la cobertura de Dios, como todos tenemos la cobertura de Dios y creemos en Cristo, pero que muchas veces al no tener adentro la Biblia, la Escritura, amén, conocía la palabra, pero me olvidaba muchas veces de la palabra, de sus promesas, amén, en medio de una tormenta que venía, diciéndome que hoy va a venir una tormenta, estamos en medio de una tormenta, pero se va a venir una tormenta más fea, que dicen todo, económica, amén, pero que no me olvide, ¿entendés? Que no huya, porque yo salí corriendo, preocupado, corriendo a mi casa a buscar, amén, a buscar de lo terrenal, a buscar de que alguien me sustente, como hoy a veces yo cuando hay problema económico, estoy hablando de mí, me empiezo a preocupar, me pongo nervioso, de mala onda, porque a veces no nos pagan, o no viene esto, no aquello, o otra vez, ya el año pasado se declinó la economía, ahora de vuelta, ¿entendéis? Y nos olvidamos de la palabra, me olvidaba de la palabra, amén, que la palabra dice que Él es mi sustento, amén, que Él me da la cobertura, pero que no me olvide de sus promesas, no me olvide de su palabra, que no me olvide de la palabra, porque el temor o el miedo o preocuparme o ponerme nervioso y empezarme a quejar, ¿qué pasa? Hace que detiene la bendición de Dios, detiene la prosperidad, detiene la bendición divina de parte de Él, amén. Al yo estar preocupado, amén, me olvido de lo que está adentro de la cobertura del forro de una Biblia, que es la palabra. Por eso yo lo animo, que no nos olvidemos de las promesas de la palabra, aunque venga una gran tormenta, amén, no nos olvidemos, porque a veces me pasa eso a mí, de preocuparme, amén, mi esposa es testigo, amén. Entonces, qué bueno que los sueños, que un tiempo también que Dios está mostrando sueños a su pueblo, y también es un tiempo, amén, es un tiempo, amén, porque también la economía, todo lo que está pasando, a veces nos desenfocamos de quién es Dios verdaderamente y lo que quiere Dios darnos a nosotros, amén. Bendigo ahí a Juan Miño, que se acaba de conectar, amén, al Oso Ramallón también lo bendigo, que se ha conectado, amén. Entonces,
lo que yo quería transmitirle, de que a veces nos quejamos y nos enojamos y nos cargamos, amén, y nos olvidamos de su promesa, de su palabra, amén. Entonces ese era el sueño que Dios me revelaba y me daba esta palabra, amén, que este es un tiempo de buscar verdaderamente de Dios, no de buscarlo. Está bien que escuchemos prédica, que escuchemos de todas clases de enseñanza, pero que verdaderamente nos preocupemos de qué, lo que dice, amén, porque hoy muchos buscan a Dios, como dice la palabra. Dice en el 6:25, dice que esta gente que salió a buscar a Cristo a Capernaum y hallándolo, dice la palabra en el versículo 25, al otro lado del mar le dijeron: Rabino o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales o el milagro, sino porque comiste el pan y os saciaste. Amén. La gente lo buscaba por un interés. Y hoy no tenemos que buscarlo por un interés económico, por un interés de salud, un interés de lo que usted piense. Sabemos que si estamos creyendo en Él, tenemos la cobertura y estamos en su tabernáculo y Él nos guardará de toda plaga, amén, y de todo lo que pueda venir a la tierra. Pero después en el 25, en el versículo 27, amén, hoy también gente que está preocupada de que no está trabajando, amén. Yo no estoy trabajando, amén, y me entra la preocupación a veces de lo económico más adelante. Bendigo ahí a Nasa Julián. Y en el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Gloria al Señor por esta palabra, que nos dice que hoy es un tiempo de que busquemos sí al Señor. En esta cuarentena es un tiempo de que busquemos todo al Señor. Amén. Pero que nos dice que ya que no estamos trabajando, algunos están trabajando pocas horas o algunos trabajan y vienen, pero que trabajemos no por el dinero, por comprar comida, sino que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre señaló a Jesús que nos diera, porque Jesús es el pan que descendió del cielo, Él es la palabra, Él es la vida, Él es la salvación, amén. Y que comamos de esto, que comamos de la palabra de Dios, que leamos, que comamos, que este es un tiempo de trabajar, ya que no trabajo afuera, que trabaje en mi casa, con mi familia, trabajemos por el verdadero alimento espiritual, amén, que a vida eterna permanece, amén, porque dice luego, vamos a seguir leyendo, amén, dijo en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho fuera. Así hoy es un tiempo que todo lo que estamos en esta cuarentena, amén, estamos viniendo a Cristo, y el Señor no nos echa. El Señor, ya vamos a saber para qué quiere el Señor que lo busquemos a Él. Versículo 37 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Amén. Qué bueno que dice: escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Amén. Gloria al Padre. Entonces, ¿qué nos revela la palabra? Amén. Cristo dijo que trabajemos por la comida que no permanece, sino
para la que nos da vida eterna. Amén. Que trabajemos por conocer a Cristo. Porque Cristo dijo, el que cree en mí ha creído al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Si a mí me conocierais, dijo Cristo, al Padre han conocido. Amén. Y dice, que esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada. Que si todo lo que venimos a Cristo, Cristo en este tiempo no quiere perder. Hoy, en este tiempo de cuarentena, el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Juntando su ganado, está juntando a su pueblo. Amén. Todo lo que vienen a Él, el Señor no los quiere perder. ¿Por qué? Porque en el versículo 45, Jesús le decía al pueblo de los judíos, le decía, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Amén. Entonces, ¿para qué? El Señor me decía, para esta cuarentena es para que nosotros lo busquemos a Jesucristo, porque al buscarlo a Jesucristo y estar en Cristo, amén, y trabajando por el pan que no perece, por la comida que no perece, que es la palabra de Dios, Dios nos quiere enseñar a nosotros, amén. Y serán, dice en el 45, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, amén. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, amén. Así nosotros, ¿por qué vinimos a Cristo? Porque oímos, o alguien nos habló a través de Dios, que busquemos a Cristo. Y en este tiempo, ¿cuántos han oído a Dios de una forma u otra y están buscando a Jesucristo? Están buscando la salvación, la vida eterna. Amén. Y por haber creído en Cristo, Dios hoy es un tiempo donde Dios nos quiere enseñar. Amén. Eso me decía, que Dios hoy no quiere que estemos dependiendo del pastor, dependiendo del líder, dependiendo de una prédica, dependiendo de muchas enseñanzas del libro y tantas cosas que hay hoy, sino que hoy Dios quiere ser un padre para nosotros. Amén. Con todo respeto, sabemos que toda la enseñanza de los pastores, apóstoles, profetas son buenísimas. Aprendemos un montón, se nos revela un montón y es necesario la enseñanza. Amén. Pero si Dios es un padre, amén, Dios hoy quiere enseñarnos verdaderamente quién es Él. Que Él nos quiere cuidar, proteger, Él nos quiere proveer en este tiempo de... Si viene escasez económica, si viene esta plaga, pase esta plaga, lo que pase, Él quiere ser nuestro Padre, amén. Porque dice que el profeta Isaías, ya vamos a buscarlo en este versículo, que acá está la concordancia donde habla Isaías, de que seremos enseñados por Dios. Dios nos quiere enseñar verdaderamente quién es Él, quién es el verdadero Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de maravilla, de milagro, de prodigio, de señales, el Dios alto, sublime, el que está en un trono de gloria, de poder, de luz, de amor, de salvación, de divinidad. Amén. Ese Dios, como Padre, tenemos que conocer a un Dios que es Padre. Nosotros que somos padres, amén, a nuestro hijo le tenemos que enseñar todo. Dice la palabra que el Padre, el que provee para la casa, el que provee para la familia. Por eso ese sueño me mostraba que no me preocupe de lo económico, no me preocupe, sino que me preocupe del alimento espiritual. Amén. Porque Dios me quiere enseñar. Él es el que me quiere enseñar a través de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él me quiere enseñar y Él se va a encargar de proveerme. Amén. De salud, de sanidad, de revelación, de alimento, de vestidura, de comida. Amén. Que no me preocupe. Que veamos, como dice la palabra, que miremos las aves del cielo, que ni trabajan, que ni juntan en granero, pero el Padre los alimenta todos los días. Amén. Qué ejemplo, las aves del cielo no se preocupan por nada, ni trabajan, no hacen nada, y el Padre todos los días le da su alimento. Amén. Tenemos que ser como las aves, tener esa fe, hacer la voluntad, porque miren, si ustedes se ponen a razonar, las aves del cielo, ¿me entendés? Ellos sí cumplen el propósito de ser aves. Y por cumplir el propósito de ser ave, amén, ellos no les falta nada. Y nosotros a veces, ¿por qué le falta al hombre? Porque a veces nosotros somos rebeldes a la voluntad del Padre, a las leyes de Dios, amén. Las aves del cielo cumplen todas las leyes animal o de las aves, amén. Ellos cumplen porque las aves nos engañan, nos mienten,
ellos tienen relaciones sexuales, llevándolo a lo natural. Ellos, ¿cómo se dice cómo se dice cuando los animales procrean? Los animales procrean al tiempo que se deben que procrear. Ellos se unen para procrear, para que ¿cómo es? Para que ellos subsisten y venga descendencia. Amén. Ellos dice que a veces el macho y la hembra están hasta lo último, hasta que muere uno y muere después el otro. Son fieles, no se engañan, no pelean por pavada. Amén. Miren, son ejemplos las aves del cielo. Amén. Son protectores. Mire que cuidan a un pichón hasta que vuela. ¿Cuántos hoy personas abortan a sus hijos? Amén, abandonan a sus hijos. Por eso el hombre hoy va a venir plaga, van a venir de todo lo que está escrito por la desobediencia, por no hacer la voluntad del Padre, por no conocer la palabra de Dios, por no trabajar y alimentarnos de la palabra. Nosotros erramos el blanco muchas veces. Amén. Por eso, gloria al Padre, que siempre está revelando su palabra, siempre está al lado nuestro, dándonos el pan, amén, que es Cristo. Cristo dijo, yo soy el verbo, amén, que quiso decir, yo soy el verbo, yo soy la palabra, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega. Ahí se lo voy a leer, como dijo el Señor, porque es una palabra que me encanta. En Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ahí que está diciendo que en el principio era el verbo, en el principio era Cristo, y Cristo estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. O sea que sí, cuando Dios habló en el principio, creó a Cristo, y en Cristo se creó todo lo que hoy vemos, los cielos, la tierra, amén, el universo, las cosas que están en los mares, en los cielos, en la tierra. Todo fue creado en Cristo Jesús, y por Él subsiste y por Él permanece. Amén. Por eso Él es la palabra que después luego vino a esta tierra, amén, a enseñarnos todas las cosas. Por eso le doy gracias al Señor, y quería leerle para terminar en el versículo 45, cuando dice, Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. En Isaías 54:13, miren lo que dice, porque eso es lo que hablaba Jesucristo, haciéndole recordar a su pueblo lo que decía en Isaías. Isaías 54:13. 54:13 dice. Isaías 54:13, 14 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Amén. Así Isaías ya profetizaba, amén, lo que Cristo volvió a repetirle al pueblo, amén, que seremos enseñados por Dios, amén, y al dejarnos enseñar por Dios, que se va a multiplicar en todo lo que hoy buscan a Cristo y se dejan enseñar por Dios, se va a multiplicar la paz nuestra, de nuestros hijos, de los hijos del Señor, amén, y con justicia, estaremos adornados de justicia, amén, y estaremos lejos de opresión, amén, lejos del temor, porque no se acercarán a nosotros, amén. Por eso el Señor no va a permitir que el temor, que ni la plaga, que ni las preocupaciones, amén, que a veces tenemos nosotros por lo económico, por el sustento, por lo que va a pasar más adelante, porque no estoy trabajando, no. Hoy es un tiempo en esta cuarentena, amén, de trabajar por la comida que no perecen, que a vida eterna permanece, amén, porque dijo Cristo que en los postreros días Él nos resucitará, amén. Él, aunque muramos en este tiempo, en cualquier tiempo, nos vamos con el Señor
nos resucita espiritualmente, nos vamos con Él, nuestro espíritu, nuestra alma se va con el Señor, y cuando Él venga, nuestro cuerpo será levantado en gloria. Amén. O como ese son misterios, usted como lo medite, pero lo importante, amén, es que usted crea, amén, que el Señor en este tiempo es un tiempo que si estamos buscando a Cristo, amén, trabajemos por esta comida, por la palabra, por conocerlo a Él, porque Él quiere enseñarnos. Mire qué privilegio, amén, que en esta cuarentena Dios mismo, a través del Espíritu Santo, por haber creído en su Hijo Jesucristo, Él se nos quiere manifestar como Padre. Él nos quiere enseñar como usted cuando es padre le enseña lo mejor a su hijo, le da lo mejor, no le hace faltar nada, aún en los peores momentos. Amén, usted le provee de todo a su hijo. Así quiere ser Dios en este tiempo. Que verdaderamente nos conozcamos a Él, que verdaderamente trabajemos por orar, por ayunar, por adorar, por leer la palabra, por compartir la palabra, por predicar la palabra, amén, por pasar tiempo en la lectura, amén, porque la palabra es lo que nos alimenta, nos da vida y nos limpia de la preocupación, amén. Por eso usted no se bajonee, no dependa, como en el sueño que yo volví a mi casa y a veces uno está dependiendo de la casa vieja, amén, que de lo que me van a pagar en mi trabajo, de la tarjeta alimentaria, de lo que va a dar el gobierno, 10.000, 5.000, amén, de la asignación, etcétera, etcétera. A veces queremos que nos den, amén, como era el pueblo en Egipto, que cuando lo sacó de Egipto Moisés, dice que se acordaban de los guisos que comían, se acordaban del ajo, se acordaban de los melones, se acordaban de los puerros, se acordaban de todo lo que Faraón le daba, pero los hacía trabajar a full, amén. Se acordaban de todo lo que estaba terrenal, de todo lo que ellos tenían que trabajar, sembrar y comer de la tierra, pero el Señor decía: tenemos que ir a la tierra prometida que fluye leche y miel, amén. Y cuando fueron los espías, acuérdense que dice que trajeron de lo mejor de la tierra, trajeron un racimo de uva, entre dos, granada e higo, amén, que se sacaba de arriba, amén, que se sacaba del árbol, de un árbol. No tenían que agacharse, no tenían que trabajar la tierra, sino que los árboles producían la fruta, el alimento, diciéndonos que cuando entremos en la confianza, entremos en la vida del Espíritu, andando en el Espíritu sin preocuparnos de lo terrenal, el Señor nos va a dar todo de arriba, amén. Porque la preocupación, el temor, el miedo, amén, atrae los espíritus inmundos, amén, y son los que se oponen a la bendición de Dios, amén. Nosotros tenemos que creer en lo que está escrito, amén. La cobertura la tenemos, pero a veces nos olvidamos de la palabra. Por eso guardemos la palabra del Señor, cuidemos lo que Dios nos ha dado, busquemos desesperadamente hoy, todos los días, conocer en esta cuarentena, amén. Aprovechemos a trabajar por la comida que no perece y que a vida eterna permanece, amén, porque en esa fruta que traía el pueblo, amén, que representaba, bueno, las uvas, se saca el vino, amén, el vino nuevo, el Espíritu Santo, la granada, una fruta con semilla, la semilla representa la palabra, que tenemos que comer la palabra, el higo que representa tanto bendición como maldición, como lo profético, los tiempos, la higuera aparece tanto en Génesis, en el Edén, cuando se cubre a Adán y Eva con hojas de higuera. Constantemente Israel era como una higuera. También Jesús citó la higuera diciendo, acuérdense de la parábola de la higuera, cuando sus hojas ya están tiernas, saben que está viniendo el verano. Así también cuando veáis todas estas señales en el cielo y en la tierra, sabéis que yo estoy a la puerta. Y también después habla en Apocalipsis de la higuera, amén, que el pueblo va a descansar debajo de una higuera, va a meditar, aún van a caer, dice, meteoritos como higos, amén. Gloria a Dios. Constantemente el higo es algo, lo profético que Dios nos quiere dar de arriba, nos quiere dar como la granada, la semilla, la palabra de arriba, nos quiere dar el Espíritu Santo, lo nuevo que viene de arriba, amén. Por eso usted tiene que recibir lo nuevo en la intimidad, en la comunión, amén. Gloria a Dios. Es un tiempo de rendirse, abrirse, desnudarse delante del Señor, amén, y buscar confiadamente que Él es nuestro proveedor en estos tiempos, tiempos de dolores, o como le puedan decir, amén, aunque no escuche tanto
las cosas que envían malas, de que dijo esto, que dijo aquel. Hoy es un tiempo, como dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este ha señalado Dios el Padre, amén. Dios señaló a Cristo, que por Él nos va a enseñar, el Padre nos va a enseñar lo mejor, amén, que tenemos que aprender, amén. Y sobre todo, obvio, el amor, pídale primeramente siempre el amor al Señor, amén. Y que nos limpie de orgullo, de soberbia, de queja, de juzgar a otro, amén, de pensar mal de otro, amén. Usted no se cargue con la gente que a veces no quiere oír la palabra, o de la gente que se fue de la iglesia. Usted ore, el Señor se va a encargar, ellos están en otro proceso, amén. Usted preocúpese de proteger la cobertura que Dios le ha dado, de proteger la presencia de Dios en su casa, de proteger a su familia, que estemos siempre en su tabernáculo, en el día bueno, en el día malo, estemos ahí, amén. Bueno, yo los bendigo a todos. Esa era la palabra que hoy Dios me trajo, amén. Y bueno, que así el Señor hace como quiere. Yo quería enseñar sobre las plagas, ya había escrito un montón sobre los dioses, como tremendo las cosas que pasaban ahí en Egipto, la creencia de los egipcios, pero bueno, el Señor hace como Él quiere, por eso es un Dios soberano, que Él hace como quiere, un Dios de poder, un Dios que primeramente tenemos que aprender a oír y enseñar lo que Él quiere que hablemos, amén. Por eso le doy gracias al Señor, porque hoy me ha sacado carga, me ha sacado preocupaciones, me ha sacado de a veces esa mente de esclavo que tenía el pueblo de Egipto, amén. Porque acá vuelvo a decir, perdón, para cerrar, 6:32, en Juan 6:32 dice: y Jesús le dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre le dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, amén. ¿Quién es el que da vida a este mundo? Es Jesucristo. Lo leíamos en Juan 1, que en el principio, amén, el verbo era Cristo, y Cristo estaba en el Padre, y el Padre estaba en Cristo, amén. Así, y el verbo era la palabra, porque qué importante que Cristo es el verbo, es la palabra, porque hoy, por eso que importante hay orar, porque nosotros cuando oramos nos estamos comunicando con Dios, y en la oración es que cuando uno ora o escribe una oración, tiene que haber el verbo, tiene que estar el verbo, amén, o si no, queda incompleto, no se entiende nada. Entonces, qué bárbaro que dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí podemos llegar al Padre, amén. Qué bueno que dijo Cristo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Y Él dijo: yo soy el verbo, amén. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él estaba la vida, en Él estaba la luz de este mundo. ¡Wow! A decir, qué importante que lo que nos conecta a Dios es la oración con el verbo. Cristo es el intercesor. A través de Cristo nos podemos conectar con Dios, amén. Porque Él, aún la palabra dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, es Jesucristo hoy en gloria, amén. Esa es la palabra que le transmito a ustedes, y que el Espíritu Santo hoy esta palabra haya entrado como una espada de doble filo y que parta el alma, el espíritu, y que el Espíritu reciba esta palabra y penetre hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salga lo que está guardado en el corazón, lo malo del corazón larga, pero que usted comuníquese en oración a través del Padre. La oración tiene que estar el verbo, o si no, no es oración. Eso lo enseñan en la escuela, en literatura, lo importante del verbo, y el verbo es Cristo, y Cristo está en mí, está en usted, está en nosotros, y por eso el Señor, el Padre, hoy nos quiere enseñar lo mejor, a decir, búsquelo en esta noche, en la madrugada. Dios algo le va a hablar profundamente, o le va a mostrar un sueño y le va a revelar lo que tiene que hacer en su casa, en su familia, a quién tiene que perdonar, a quién tiene que buscar, que hablar, que hacer, amén. Bendigo ahí al Pulpo,
de Marini, a todo Aldana Gamboa, bendigo a Aldana, que también hoy estuvimos hablando, fue de bendición, y a todos los hermanos que están que se conectaron, a Mauro Grenón, a Chunis Ramírez, al pastor, nuestro pastor Roberto Vallejo, también lo bendigo, que me da la oportunidad de salir también por el Facebook, impartir la palabra, a Juan Niño, a NASA Julián, ahí de Nogoyá Entre Ríos, al Oso Ramallón, a Jesús Gaspo de San Jerónimo, a David Gaspo, otro hermano, y bueno, a todos los que se han conectado y escucharon esta palabra, los bendigo y que bueno, puedan tener un buen descanso, puedan estar gozosos, alegres y que tengan una buena cena, amén, en familia. Apaguen los celulares, nosotros estamos apagando los celulares, comiendo y hablando, y después sí, mire usted la película que quiera o haga lo que quiera. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y sean llenos del conocimiento de Dios. Y mi familia los saluda acá, Patricia y Gemina, acá la primogénita, amén. Amén. Yo bendigo. Que Dios bendiga. Hasta mañana.